Hola, bueno, este es el video de repaso para el recuperatorio de lógica. Les dije que ejercitaran este tipo de ejercicios, es decir, probar que dos fórmulas son equivalentes. Para eso lo que necesitamos hacer es la tabla de verdad como de costumbre y lo que necesitamos es observar si la tabla de la primera fórmula es idéntica a la tabla de la segunda fórmula. Si eso llegase a pasar, sabemos que las dos fórmulas son equivalentes. Si eso no ocurre, las dos fórmulas no son equivalentes. Entonces, ¿cómo hacemos a la tabla de verdad de estas dos en una sola tabla? ¿Cómo las combinamos? Vamos a escribir. Tenemos dos fórmulas, dos letras proporcionales diferentes, nada más, que son A y B. De la forma que yo voy a poner A, voy a poner B, voy a poner la primera fórmula. Después voy a poner el simbolito de bicondicional, porque recuerden que este, el bicondicional solo es verdadero cuando de un lado y del otro tenemos exactamente el mismo valor de verdad. Es decir, si tenemos verdadero y verdadero, la fórmula resulta verdadera, y si tenemos falso y falso, la fórmula resulta verdadera también. Y por último, la segunda fórmula. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es eh, completar la tabla de verdad. Entonces tenemos dos símbolos diferentes nada más, así que sabemos que son cuatro filas. Voy a poner verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá voy a poner verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Y ahora simplemente se trata de resolver nuestra primera fórmula. Fíjense que acá no tenemos fórmulas este, intermedias, simplemente puedo resolver esta fórmula. Entonces A entonces B. A verdadero, B verdadero, esto va a ser verdadero. Verdadero, entonces falso, me da falso. Falso, entonces verdadero, me da verdadero. Y falso, entonces falso también me da verdadero. Y esta es la tabla de verdad que ya conocemos de A entonces B. Después completo la tabla de verdad de B entonces A. Verdadero, entonces verdadero, me da verdadero. Falso, entonces verdadero, me da verdadero. Verdadero, entonces falso, me da falso. Y falso, entonces falso me da verdadero. ¿Sí? Y ahora tenemos que resolver el bicondicional o la equivalencia. Cuando son iguales me da verdadero, es decir, acá me da verdadero. Cuando son distintos me da falso, es decir, acá me da falso. Acá son distintos, verdadero, falso son distintos, así que me da falso. Y acá son iguales, verdadero. Entonces verdadero, forma que me da verdadero. Fíjense que el bicondicional no me quedó una tautología, no me quedaron todos verdaderos. Por lo tanto, yo acá puedo decir estas dos fórmulas no son equivalentes porque el bicondicional no se resolvió como tautología, sino como contingencia. Y de esta manera se probó que esta fórmula y esta fórmula no son la misma fórmula. Luego teníamos que eh, bueno, este es el ejercicio que más me interesaba que practicaran, ¿sí? Fíjense que tienen alguno de estos en la práctica, así que trátenlo de hacer o prueben ustedes mismos de poner dos fórmulas cualquiera y probar si se trata o no se trata de la misma fórmula. Pero eso era lo más importante. Ya que estamos, vamos a repasar también cómo se formaliza en lógica de predicados y cómo se formaliza un razonamiento. Recuerden que tienen el otro video de lógica de predicados que les recomiendo encarecidamente que vean. Pero bueno, nosotros ahora quiero que practiquemos formalizar en lógica de predicados. Entonces recuerden que un predicado tenía esta forma, ¿no? Donde X es un B, sea lo que sea B.
ejemplo, puede ser X es blanco. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a tener un dominio de X, tal vez un dominio de Y. Hay que ver si tenemos o no un dominio de Y. Por lo menos vamos a tener un dominio de X. Y después vamos a tener individuos y vamos a tener predicados, que pueden ser o propiedades o relaciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué encontramos acá. Los nombres propios siempre son individuos, así que Nietzsche va a ser un individuo. Voy a poner N, Nietzsche. Y acá dice Nietzsche escribió Así habló Zaratustra. Esto también es un nombre, este es el nombre de un libro, así que voy a poner así AZ por Así habló Zaratustra. Tenemos Borges como nombre, así que voy a poner B Borges. Tenemos el Aleph como nombre, así que voy a poner EA el Aleph. Y dice Nietzsche escribió Así habla Zaratustra, sí, solo sí. Borges escribió el Aleph. Sin embargo, ningún escritor escribió La lógica de predicados según Zaratustra. Esto vendría a ser el nombre de un libro también. Así que voy a escribir lógica de predicados según Zaratustra de esta manera. Y estos serían los individuos que están en esta fórmula. Fíjense que si yo ahora reemplazo por cada uno de los símbolos que puse, sería N escribió AZ, sí, solo sí. Esto es un símbolo lógico. Lo tenemos acá, es el incondicional. Lo voy a llevar. Sí, solo sí. Borges, le hemos puesto B. Escribió el Aleph, le hemos puesto EA. Sin embargo, sabemos que es un símbolo lógico también. Es la conjunción. Lo tenemos acá, sin embargo. Sin embargo, vamos a sacar esta coma. Sacar también esta coma. Ningún escritor escribió la lógica de predicados según Zaratustra. Vamos a reemplazar entonces. Bien. Tenemos ningún. Sabemos que es el cuantificador. ¿Qué es este cuantificador? Cuantificador existencial negado. Así que ningún. Ningún que escritor. Entonces, lo que sea que queda después del ningún escritor ya va a ser uno de los dominios. Y además esto es obvio. ¿Qué individuos tenemos? Tenemos un autor, tenemos un libro, tenemos un autor, tenemos un libro y tenemos otro libro. De tal forma que podemos decir que el dominio de X son autores o escritores, es lo mismo. ¿Sí? Vamos a dejar autores. El dominio de Y son libros. Bien, entonces ningún escritor o autor, así que tipo ningún X, escribió el BZ. Y fíjense qué pasó. Quedó individuo, verbo, individuo. Sí, solo sí, individuo, verbo, individuo y o conjunción, ningún X, verbo, LPZ. Entonces, este verbo va a ser nuestro predicado. Como tipo hay un individuo de un lado y un individuo del otro, no va a ser una propiedad, sino que va a ser una relación. Entonces se escribió, es nuestra relación. Voy a poner X, Y, X, escribió Y. Fíjense que como X significa autor y como Y significa libros, esto quiere decir autor escribió libro. ¿Sí? Entonces, completamos ahora la formalización, nos va a quedar E, que es escribió, y tenemos que poner N y a Z. N a Z. ¿Esto qué quiere decir? Nietzsche escribió Así habló Zaratustra. Sí, solo sí. Escribió de vuelta, así que vamos a poner E. B, E, A. B era Borges, E, A era Aleph. Entonces, según nuestro
diccionario. Esto es, Nietzsche escribió Así habló Zaratustra, sí, solo sí, Borges escribió el Aleph. Nietzsche escribió Así Zaratustra, sí, solo sí, Borges escribió el Aleph. Perfecto. Pero, o sin embargo, ningún ningún autor, ningún escritor, escribió LPS. Entonces, ¿qué vamos a poner después de esto? De vuelta el predicado, porque de vuelta, fíjense que lo que tenemos es escribió. De un lado me queda ningún X y del otro me queda LPZ, que es la lógica de predicado según la Zaratustra. Entonces, lo que tiene que aparecer en primer lugar es ningún X. Ningún X ya lo tengo acá, pero lo que voy a necesitar es la variable, para que esta variable tome el valor del cuantificador. Entonces, ningún escritor escribió LPZ. Y esta es la fórmula que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, este en un paso intermedio nomás. Ya lo resolvimos, así que tengo el dominio autores, el dominio libros, estos individuos y un solo predicado. Y finalmente, la fórmula. Por último, vamos a ver un razonamiento. Recuerden que los razonamientos los formalizamos no en lógica de predicados, como lo que acabamos de hacer, sino en lógica proposicional. Entonces, de vuelta más o menos lo mismo, ¿sí? Identificamos, ahí tenemos una O. Voy a llevar los simbolitos estos para abajo. No. Voy a agarrar de acá. Bien, entonces, programa en Python o, el O, lo voy a reemplazar por la O. En Rust, sí estoy a la moda. ¿Qué pasó acá? Tenemos el sí en el medio de la oración. Y recuerden que yo les había dicho que cuando tenemos el sí en el medio de la oración, en el medio de la proposición, esto significa que la verdadera forma que yo voy a tener que formalizar es una en donde lo que está después de sí es el antecedente y lo que está antes es el consecuente. Es decir, que yo en realidad lo que voy a formalizar va a ser más parecido, o sea, la fórmula va a ser más parecido a esta oración que es equivalente. Si estoy a la moda, entonces programo en Python o en Rust, pero no estoy a la moda. Esta es la oración que voy a tener que formalizar. ¿Sí? Acá dice por lo tanto, de tal forma que sabemos que esta va a ser la conclusión y la primera va a ser la premisa. Entonces, esta va a ser premisa 1 y la de abajo va a ser la conclusión. ¿Sí? Entonces, esta es la verdadera forma de la premisa 1. ¿Sí? Donde el sí tiene que quedar adelante, o más bien el condicional material tiene que quedar en el medio. ¿Sí? Es como si estuviera acá el condicional material y esto fuera el consecuente. Bien, entonces, vamos de vuelta. Si estoy a la moda, entonces programo en Python o en Rust, pero, conjunción, el pero siempre conjunción, no estoy a la moda. ¿Sí? Ahí me quedaron los simbolitos de esta oración. Y acá dice, por lo tanto, no programo en Python ni en Rust. Vamos a copiar esto, que es la segunda oración. No, no programa en Rust y el ni es. La N va a ser negación y la I va a ser conjunción. Así que más o menos eso es lo que me va a quedar. ¿Sí? Con esto ya podemos hacer el diccionario porque eh, lo que necesito es ponerle una letra a cada una de las cosas que me quedaron a uno y otro lado de los simbolitos. Entonces, estoy a la moda, puede ser P, estoy a la moda,
puede ser programo en Python. Yo programo en Python. R puede ser en Rust. ¿Qué es lo que hago en Rust? Programo. Así que será yo programo en Rust. Y no estoy a la moda es lo mismo que estoy a la moda negado. Así que ese no lo pongo en el diccionario. Conclusión, por lo tanto, no programo en Python. Es lo mismo que programo en Python negado. Ni en Rust. O sea, no programo en Rust es lo mismo que yo programo en Rust negado. Es decir, que con este diccionario ya puedo hacer mi argumento. Entonces, lo que voy a hacer es, estoy a la moda, lo reemplazo por P, programo en Python, lo reemplazo por Q, programo en Rust, lo reemplazo por R, no estoy a la moda, lo reemplazo por negación de P. Y esa sería la premisa formalizada. ¿Sí? Nos falta poner paréntesis. En segundo lugar, no programo en Python ni en Rust. Esta sería la conclusión. Así que tiramos una finita y ponemos no programa programa Python es Q. Y esto sería al revés. Así. No programa Python y tampoco programa Rust. Y esa es la formalización del argumento de arriba. Bueno, eso es todo. Em, yo les voy a dejar estos ejercicios en el mail y cualquier pregunta, escríbanme y lo charlamos.